Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre para aprender de ti y tu palabra, Señor. Te rogamos que nos hables, Padre. Padre, estamos de ti, que nos enseñes, que nos hagas más a tu imagen y semejanza. Queremos ser enseñados por ti. Espíritu Santo, dirige las palabras que aquí se pronuncia, Señor, los comentarios, que todo sea para edificación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, estamos y vamos a hablar de un tema. No sé si vieron la publicación. No. El tema se llma Libres del que dirán. Le pudo haber puesto un tema más, un nombre más para marketing, que podría ser como ser genuino. Los servicios del bullying. ¿Dónde? Los servicios del bullying. Se libra del bullying. Librando al bullying. En la página, ay, cuidado. Perdón. ¿Quién trae tablet o algo así? En la página aparece todo el material que vamos a ver. O sea, para que no tengas que apuntar todo. Y el usuario de contraseña es. ¿No requiere usuario y contraseña? No, para el internet. Ah, perdón. Es que como aquí entro, ¿no? Ok, pasaje con la que vamos a comenzar. La página de Linux puede ver el bosquejo del que vamos a compartir. Ok, Gálatas 1:10 dice: ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Aquí está hablando Pablo acerca de la situación que estaba viviendo como apóstol, y pone una situación donde dice: hey, si quisiera agradar a los hombres no podría ser siervo de Cristo. Y la Biblia nos enseña, nos lleva por una travesía en donde nos invita a dejar de ser, a tratar de agradar al hombre. Ok. Chicos, necesitamos que pongan atención aquí todos, por favor. Gracias por el escenario, la escena, Vic. Ya todos vieron, ya vino Vic. Ya todos le dimos el abrazo. Sí, gracias. Ya me pegué por tu culpa. Ok. Aquí está hablando Pablo, chicos, de que está diciendo: si quisiera agradar a los hombres, no pudiera agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí hemos tratado de agradar a los hombres? Todos. Por las mujeres, complaciéndolas ahí. Ok, hay una cosa, chicos, que Dios hace con nosotros, es que Dios quiere, sabemos que Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Estamos conscientes de eso? Ya todos se acomodaron. Okay, Dios quiere que hagamos su voluntad, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios no se puede hacer, chicos, si buscamos agradar al hombre. ¿Han escuchado el término de personas auténticas? Que dicen: oye, es que es una persona muy auténtica. ¿Qué entienden por eso? O sea, que no se guía por el si a alguien le va a gustar o no, qué pena o... Ahí no entran las francas. Francas, auténticas, Auténtico es que originales. yo tengo otra definición: que mantiene la esencia de su ser. Ser auténtico, pero cuando ves una persona auténtica, ¿qué cosas ves en esa persona? Que no se parece a otros. No se parece a otros. Sinceridad. Que no trata de imitar a los demás. No trata de imitar a los demás, Integridad. Que no trae cualquier ropa, cualquier garro. sino a lo mejor. Ok. Nada. Bueno, acompáñenme a Primera de Corintios 2:9. ¿Qué versión? ¿Qué versión? Versión clásica. Corintios. Imita, por eso. Siéntate bien. Fíjate lo que dice:
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para qué. Para quienes los aman. Es decir, para ti. Sí. Nada más fíjate si esto no es la definición de ser auténtico. Sí. Cosas que nadie se le ha ocurrido, que nadie ha visto, que nadie ha oído, son las que Dios ha preparado para ti. Y son las que Dios quiere que tú vivas. La gran problemática es que también el mundo tiene una agenda para ti y tiene cosas preparadas para ti. Una persona libre, chicos, es una persona que puede ir y hacer lo que Dios le pide en la forma en que se lo pide. Es una persona que está libre de prejuicios. Sí. Es que nacemos todos con prejuicios culturales, con cosas que nos enseñan que no debe hacerse, que sí debe hacerse. ¿Se acuerdan de Pedro? Aún siendo el mega apóstol, Dios le da una visión. ¿Se acuerdan de la visión? Viene en Hechos capítulo 10, del 13 al 15. Y en una manta le pone varios animales, entre ellos animales impuros, y dice: Pedro, levántate, mata y come. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Es que, Pedrito, es tu hora de comida. Aquí te vamos a preparar, díganme un animal del mundo que comemos. Puerco. Unas chuletitas de puerco, tomadas acá, rico con su salsita. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, yo no voy a comer este animal inmundo. Entonces Pedro le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y así somos en nuestro caminar muchos escondidos. Tenemos cosas, prejuicios que nos han puesto en el mundo, la cultura, la sociedad. Y Dios dice: ¿qué se hace nosotros? No. Contrastalo con Jesús. Jesús fue una de las personas más libres. De hecho, no fue una, fue la persona más libre que podíamos ver y conocer en el mundo. No tenía prejuicios, no tenía estereotipos, no tenía paradigmas incorrectos. Él era libre para hacer la voluntad de Dios como Dios quería y como Él quería. Sí. Era libre para hacerlo. Era como que: Jesús, oye, ¿qué van a decir de ti? Vale. ¿Cómo era? Era una persona que no fue a las escuelas, no fue a universidades, era una persona sin educación, y sin embargo retaba a los intelectuales de su tiempo. Sí. Pasaje en Mateo 13:54. No se imagínate, Jesús se paraba y enseñaba. Y él no se preguntaba si tenía títulos, los credenciales, simplemente es que voy a enseñar esto. 13:54 dice de Mateo: y venía a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús no fue a las escuelas, no fue como tú y yo, de que se espera que me enseñes eso. Era como que en shock: wow, ¿de dónde sacó eso? Y él no se sentía menos o con menos prejuicios porque no tenía la educación del título. No tenía título, y sin embargo desempeñaba un ministerio que sacudió todo Israel y el mundo entero. ¿Se acuerdan de cuando lo retaron? Cuando vino en Mateo 21:23 decía: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? No sé quién te dio el título. ¿Quién te puso? Jesús esperaba que le dieran el título. Tenía prejuicios con respecto a eso. De hecho, yo podría decirles, chicos, que Jesús vivía como un rico excéntrico. ¿Sí han conocido ricos excéntricos o han visto que siquiera en programas de televisión o... Sí, muy diferentes a Jesús. Bueno, hay de ricos a ricos. Sí, eso que aquí te estás viniendo a la mente. Son ricos excéntricos que son ricos, son toda la cosa, pero no manifiestan en una persona su riqueza.
De hecho, una vez estábamos viendo un documental, mi esposa y yo, de... ¿Cómo se llama el que hizo Facebook? Mark, el tremendo Mark. Estaban todos los paparazzi tratando de filmarlo, algo, haciendo algo exuberante, como suelen hacerlo los ricos, ¿no? Comprarse un megacarro y ir acá. Sale de su casa no es una casa así que tipo, dices, clase media, o sea, no tiene la mansión, el amigo. Se va caminando o se va en su carrito, que no es nada lujoso, y se va y se compra unos hot dogs en la calle. Va y se sienta en el pastito o ahí al lado de las escaleras del edificio que está acá. Y es todo así como que haz algo típico de eres dueño de millones de vendedores y no hacía nada de eso. O esos ricos exuberantes que son así súper ricos y toda cosa, pero se visten y andan como si nada. Sí. Los ves fachosos, los ves Como Steve Jobs, que se vestía todos los días con un jeans y una bolsa negra. Todos los días. Playeras, sí. Playeras. ¿Qué dices? Oye, tú que si tuvieras algo de dinero, así como que si tuvieras la fortuna de este señor, ¿qué harías? No, me guardaba la ropa y... Unas pacas nunca te cabes. Te ibas viendo. Bueno, te puedo decir que Jesús era un rico excéntrico. ¿A qué me refiero con eso? Era el dueño del mundo, pero nació en un pesebre maloliente. Dueño del mundo, decidió nacer en un pesebre maloliente. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo huelen los pesebres? Animal. Y huele a excremento de animal. Los que han entrado dices, ya. Sí. Sí saben que Jesús es el creador de todo el universo y todo lo que hay, ¿verdad? Claro. Correcto. Él diseñó los caballos más finos y los hizo. Todo fue hecho a través de él y por medio de él. Así es. Creador de los caballos más finos y sin embargo prefirió la caminata. ¿Sí saben que Jesús no se hizo de ningún animal de montar para su ministerio? A todas partes iba caminando en barco. Salvo la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Y era un burrito. Exacto. ¿Sí están conscientes de eso? Sí. De hecho, en Juan 4:6 menciona cómo estaba su condición. Dice, él tenía que ir de Jerusalén y iba caminando y tenía que pasar por Samaria. Dice, y estando, es Juan 4:6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Yo, Jesús, o sea, tú te pudiste haber hecho un caballo acá de pura sangre, como los de Faraón. De hecho, en un cantar viene que a una chava le dice, eres más bella que la yegua del Faraón. ¿Cómo estaría la yegua? Para que le diga así a la chica. O sea, que tenía una gran belleza, quiero decir. Mas, sin embargo, él agarró un burrito. No, imagínate. O sea, la Biblia enseña que Jesús quita y pone reyes, levanta y quita imperios. Pero nació como hijo de un carpintero, como un don nadie. ¿Sí saben a qué me refiero con don nadie? El término nazareno era conocido como despreciable. Pues Sí. es cuando dicen en su ciudad, cuando dicen, ¿de dónde él hace estos milagros? No están sus hermanos entre nosotros, o sea, como diciendo, no, él es un común igual que nosotros. De hecho, tal así que cuando ¿quién fue? Andrés le comparte a Natanael, le dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, fue Felipe que le comparte. Felipe le dije, pues ven y ve. Sí, a tal era el paradigma. Es como si dijera, oye, salió de Tepito, salió de la Risca o algo así. Sí. Pero le dio reputación, Alberto. ¿Mande? Le dio reputación y surgieron más canciones, como la de Carmen, que tenía una cadenita. Pero bueno, no, eso es Vamos a continuar. se le cayó una cadenita. Pero Nada más imagínate, chicos. Sí.
Eso viene en Juan 14, digo 1:46, donde Natanael dice, oye, de Nazaret puede salir algo bueno. Aún los fariseos, ¿sí?, sabían que de Nazaret de Galilea no salía nada bueno. Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, nada más por ser de Nazaret de Galilea era como que desacreditado, siendo él el que pone y quita reyes, el que levanta y quita imperios. A mí me puede mucho el versículo donde dice Jesús, dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, él no tiene donde reposar su cabeza. De hecho, lo vamos a tocar ahorita. Fíjate lo que dice, dueño del templo. ¿Sí saben que el templo se construyó para Dios? Para Jesús. Dueño del templo. Y él fue el que le dio instrucciones a Moisés en cuanto a quiénes iban a ser los sacerdotes y toda la cosa. Nada se imagina. Cómo iba a ser y quién iba a ser y toda la cosa. Él puso a las autoridades y todo, organizó todo el reglamento de los sacerdotes y del templo. Dueño del templo y quien constituyó a los sacerdotes y levitas, pero prefirió relacionarse con los relegados, con los publicanos y con los pecadores. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Sí se dan cuenta de lo que es excentricidad de nuestro Señor? O sea, yo hago que construya ese templo magnífico para mí y me relaciono con acá con los relegados Los manjares y la riqueza son inventos suyos. Pero se deleitó, ¿saben con qué? Con lonches de pescado. Mateo 14:17. Ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces, Señor. Esta es para acá. Órale. Lonche para ti, lonche para ti. De ahí la cuaresma. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo, cuando éramos solteros, le dije, moro, vamos a hacer una comida suculenta. Y lo invité a hacer atún. Es que a mí me fascina. Y mi esposa me decía, es que no, el atún en mi casa es familiar, pero no hay nada que comer. Pero no es comida de reyes. Se salió barato. Y ese día me propuso matrimonio. Es como que a la luz de las velas con una atoncita. Y de vez en cuando hasta quiso experimentar lo que era tener hambre. ¿Sí sabes que Jesús padeció hambre de vez en cuando? Y ayunó por 40 días. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus Spread their clothes on the road, or cut the branches from the trees and spread them on the road. A ver, déjame decirles dónde era. Era Mateo 21:18. ¿Cuál les dije? 21:8. Perdón. 18. Mateo 21:18. ¿Alguien lo tiene? Hello. Sí, ahí va. Hold it. Keep it. 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Tuvo hambre. Y fue donde vio la higuera que no tenía fruto. Ah, sí, higuerita, ¿no tienes fruto? Bueno. Creó a los ángeles para que le sirvieran, chicos. Toda la infinidad de ángeles. Pero remengándose las mangas, se arrodilló para lavarle los pies cochinos de sus discípulos. Antes no tenían calcetines, antes no eran zapatos cerrados, chicos, eran chanclas. Y antes no andaban en carro, en los caminos andaban animales y de repente caían cositas. Alberto, Sí, de repente
Sí, así era. No creo que era. Digo, que no se habían visualizado y como que, pues, ¿qué tanto pudo haber sido lavar los pies? Ahorita has visto los rituales esos donde algunas iglesias y algunos hay como que vamos a lavar los pies. No, eso, tú tienes los pies limpiecitos con el calcetín y el talquito y entre los dedos. No, lavar los pies en ese entonces era asqueroso. No había podólogos ni pedicuristas. No había nada de eso. Nada más para que se imaginen, dice Juan 13:4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Y le lavó los pies a los discípulos. Nada más imagínense, chicos. Jesús es el diseñador y el arquitecto de la ciudad más magnífica que jamás vaya a existir. ¿Saben cuál es? Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y decidió aquí en la tierra experimentar lo que era no tener dónde recostar su cabeza. Jesús dijo, las zorras tienen guardias y las guaridas. ¿Qué decías? Esta es otra versión. Sí. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Él es el que hizo la Nueva Jerusalén. Todo. Sí. ¿Sí ves la excentricidad de Jesús? Sí. Dices, ¿cómo? Siendo Señor de todo, siendo y teniendo ese comportamiento tan excéntrico. Digo, ¿cómo le puedes llamar? Es una manera de decirles, el rey que estaban esperando, bueno, así, pero todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que esperaban. Jesús, por lo mismo, era una persona libre porque podía hacer todo lo que Dios quería. Y como Él lo hiciera, sin implicar, humillar, romper paradigmas, estereotipos, expectativas de la gente, y rompía las expectativas de la gente. ¿Cómo esperaban al Mesías? Como el rey victorioso, en un palacio, sí, con caballo blanco y toda la cosa, y llega en un burrito. Bueno, es que sí iba a venir así, pero... Exactamente. Pero así es como lo esperaban un rey glorioso. ¿Cómo va a ser este Salvador, el rey de Israel? O sea, no hacía clic en la cabeza. Andaba patín. Bueno, ahorita actualmente, chicos, hay una crisis porque no tenemos, hay muy poca gente genuina. Gente que se atreve a vivir la vida o la historia de Dios para sus vidas. ¿Y cómo podríamos poner que es una persona genuina? Una persona genuina es alguien que se atreve a vivir la voluntad de Dios para sus vidas. La historia que Dios escribió para ti, sin sentirte menos, sin ocultarla o maquillarla. Entendidos de la voluntad de Dios y del resultado final. Es más, hasta celebrando. Es aquí donde entramos con la lucha que hay, chicos, entre el ser genuino y vivir la voluntad de Dios o vivir a las expectativas del mundo. Déjame comentarte y decirte esto. Dios tiene expectativas para ti, tiene una visión para ti, tiene un plan para tu vida. ¿Sí sabían eso? ¿De acaso no saben? Ya saben. Y sin embargo, adivine quién más lo tiene. ¿Quién más se les ocurre que tiene? El enemigo. ¿Y quién más? Tú mismo. ¿Quién más? La sociedad. ¿Tu familia? ¿Has sentido la presión así de la familia o de la sociedad de que se espera? Te vas a quedar. Y de hecho lo hacían con Jesús. Cuando dice la Biblia que trajeron a Jesús una persona que era tartamudo y sorda, y le dijeron a Jesús, ponle la mano encima para que se sane. O sea, le dijeron cómo hacer las cosas. Y dice que Jesús, tomándolo aparte de la multitud, él metió sus dedos en los oídos de él y dijo efata, que significa sea abierto. Y en ese momento, o sea, a Jesús le decía, no es que lo tienes que hacer así,
porque así lo hemos visto. Y Jesús dijo, no, es que yo tengo mi manera, y Él hizo la manera que obviamente el Padre le revelaba. No, definitivamente. Era, nada más imagínense, o sea, Jesús era tan libre que a veces, ¿sí sabían que la familia de Jesús una vez quiso hasta pararlo? Pensaban que estaba fuera así, con tanto aguante que estaba hablando. Y cuando preguntaron por Jesús y decían, oye, Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos fuera. Era para hablar con él y para, relájate, ¿qué estás haciendo? Es mucho todo el guato que traes. Pero eso nos lleva, chicos, a que hay expectativas puestas sobre ti. Hay una visión puesta sobre ti que no es de Dios, que esperan que se cumpla. Expectativas del mundo, de la sociedad, de amigos, de la iglesia, aún de familiares. ¿Sí? ¿Y sabes qué te dice el Señor? Hay un principio que Dios te enseña. Dios te enseña que no puedes servir a dos señores. ¿Sí? Te dice en Mateo 6:24, Jesús te dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y te pone un ejemplo de dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Ese es uno. El otro que mencionamos al inicio, que era el de Gálatas 1:10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, por el mismo principio de que no puedes servir a dos señores. O agrado a uno, o agrado a Dios. O agrado a las riquezas, o agrado a Dios. O agrado a alguien más, o agrado a Dios. Y lo que Dios nos pide es fidelidad absoluta y completa. Suena sencillo, ¿no? Pero es complicadísimo. Pelean por tu fidelidad y por tu lealtad un montón de cosas. Y tú ves en la Biblia esa lucha. Ser libre para hacer la voluntad de Dios significa tener la fortaleza, chicos, para vencer las presiones del mundo y las expectativas que otra gente ha puesto sobre ti. Y es lo que te va de nuevo. Ser libre para hacer la voluntad de Dios significa tener la fortaleza para vencer las presiones del mundo y las expectativas que otras personas han puesto sobre ti. No hay libertad si eres esclavo de las expectativas que otros tienen sobre ti. ¿Se acuerdan vemos casos de cómo la gente pone expectativas y te empieza a castigar cuando no las cumples? Criticándote, haciéndote menos, relegándote. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso, ¿se acuerdan de Jesús cuando se hizo accesible a una pecadora que estaba llorando en sus pies? ¿Qué le dijo el fariseo? Cuando vio esto el fariseo, en Lucas 7:39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer la que le toca que es ese pecador. ¿Qué es pecador? O sea, relaciones con una persona que, de acuerdo a sus paradigmas, Jesús no se debería relacionar con ellos. Le estaban poniendo expectativas sobre Jesús. Jesús, esperamos de ti un comportamiento de acuerdo a lo que hemos establecido, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los protocolos de la Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. En ningún lado. ¿Ven o no la presión para que Jesús se comportara de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las expectativas de la sociedad? ¿Sí sienten la presión? También por no ser aceptado por la crema innata de la socialité. Fíjate en ese tiempo, Juan 7 del 48 al 53. Dice, no aceptaron a Jesús. ¿Sabes por qué? La presión social es porque Jesús no tenía las credenciales y porque ningún líder ha probado lo que dictaba.
¿Acaso, decían los fariseos, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. ¿Sí? ¿Has sentido la presión en ese sentido? Nicodemo era el único del Sanedrín que simpatizaba y a escondidas. Así es. Aún dentro de los cristianos en la iglesia primitiva vemos esa presión hasta a cumplir las expectativas de los demás. ¿Se acuerdan de Pedro? El caso de en Gálatas 2, del 2 al 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se reía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Sabes qué hacían? O sea, los de la circuncisión, es decir, los judíos, eran muy elitistas. Si tú no eras judío, era como que eras second class, sí, de segunda clase, de segunda categoría. Y Pedro, por la presión, sí, así como que llegan los judíos, ¿sabes qué? Tú eres gentil, así como que o sea, caso de Pedro apartándose por el qué dirán de los otros judíos. Eso no presión, sí, sobre su vida. ¿Y qué estaba haciendo esa presión? Le estaban pidiendo vivir la voluntad de Dios para su vida. Tal así que tuvo que ser reprendido por Pablo para que cambiara su actitud. El caso de los creyentes que eran creyentes pero no querían confesar. Juan 12, del 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué heavy. Juan 12 del 42 al 43. ¿Se acuerdan cuando Pedro rompió algunos paradigmas? Fíjate lo que dice en Hechos 10 del 28 al 29. Cuando un ángel tuvo que mandar traer a Pedro, porque a los judíos creyentes no se les había ocurrido que los gentiles también podían ser dignos de salvación. Hechos 10 del 28 al 29 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Imagínate, está entrando Pablo y le está diciendo, entonces que me es abominable estar aquí, pero nada más porque el Señor me mostró. Vaya recepción, ¿no? Así como que... Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho traer? O sea, el tipo todavía le había pedido el 20 de lo que Dios quería hacer en la vida de Cornelio y sus familiares. Tal así que los judíos, cuando compartió Pedro el evangelio de los gentiles, los judíos le reclamaron. En el capítulo 11, versículo 2 al 3 de Hechos dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Cómo te atreves? ¿Ves la presión aquí actuando? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido de la presión? ¿No hubiera hecho la voluntad de Dios? Aún en el versículo 18 dice, ya cuando Pedro le escribió, le platicó toda la cosa, les cayó el 20 a los judíos, y dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida eterna. Y como que... Y aún tenemos dentro de los cristianos, de las iglesias, discriminación, presión. Y la Biblia pone ejemplos. Sí, por ejemplo, el ejemplo de Santiago 1, Santiago capítulo 2 del 1 al 9 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Has sentido alguna vez alguna presión así social porque, oye, que no me vean con este hermanito porque no me ha precisado de mí?
sé que nunca lo viví. Estoy hablando de otras iglesias y otros congresos. Dice, otra semana. Vienen conmigo. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y les dice pobre, siéntate tú en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre y le estás siendo cristianos. O sea, no te juntes con él porque es naco. Pues tiene su corazoncito. Dice, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad es cumplís la ley conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Se me viene a prender el foco? Ahí arriba también. Y en la actualidad, chicos, ¿cómo lo ven? Esto es en términos bíblicos. En la actualidad, ¿cómo ven la presión social, la presión de la gente, las expectativas? Hay bullying en los cristianos. Hay bullying cristiano. No, Sí. o que también no se atreven a decir la verdad tal y como es, así como Jesús lo hacía, o sea, sin pelos en la lengua por miedo a que se vayan de la iglesia. Hay que ser políticamente correcto. Claro. Todas las formas de presión social o familiar, chicos, son formas de... eso que sientes, eso es lo que es parte de lo que el Señor te quiere hacer libre. ¿Qué formas de presión has sentido? ¿Nosotros? Sí. Eres cristiano. Eres aleluya. El noviazgo, el matrimonio, la prosperidad. El matrimonio. Fíjate bien en eso, chicos. Tú sabes que has caído bajo este tipo de control, porque cuando tratas de agradar a las expectativas antes que Dios, sabes que te estás desviando la voluntad de Dios, ¿correcto? Es cuando queremos impresionar a la gente. Cuando sabes que quieres impresionar a la gente, sabes que ya no estás teniendo a Dios en mente y estás queriendo agradar a los hombres, no a Dios. O cuando quieres, o cuando guardas las apariencias que Dios emplea. O que quieres ser cool, o sea, a pesar de que eres cristiano y pues andas ahí con tus amigos del mundo, que tú quieres ser testimonio, pero es una línea muy delgada entre ser testimonio y ser con ellos. Bueno, voy a ser cool y voy a actuar también como ellos. Exactamente. O las fotos selfie llenas de orgullo. Así, tan mal. Así es. Cuando queremos entonces impresionar a la gente, guardar las apariencias, ¿saben? Guardar las apariencias que no sepan que viven en camión. ¿Qué cosas han sentido? ¿Qué cosas han sentido oso de que se enteren otras personas? A mí no que me moleste, me da tristeza cuando en algunas congregaciones hay el fenómeno de que la gente empieza así, si te pasa algo malo, o sea, una situación que chocas o algo, la gente dice, de seguro va a estar en pecado. ¡Ay, no! Claro que no. No, sí, se pasa. Eso no se ve en las iglesias. Estás en súper pecado. Y luego ya la gente no siente la libertad de poder expresar a un hermano, oye, me pasó esto, ora por esto, porque luego la gente dice, no, es que si se enteran de la situación que están pasando así, entonces Dios no lo respalda. Al respecto, una hermana hace 2 meses que es cliente mía, que de casualidad pude comer con esa familia, me decía, es que ¿cómo les explico a mis amigas si soy cristiana y mi hijo está enfermo? Y yo, pues es lo más normal. No, o sea, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí. Imagínense, bueno, le voy a dar algunos casos que yo me he topado personalmente y que me ha pasado. ¿Sí? Escuchen, a ver si se identifiquen con algunos casos de estos. Por ejemplo, cuando era joven, ¿sí? Van todos los jóvenes a comer y tú no tienes presupuesto para eso. ¿Cómo? Y tú no tienes presupuesto para eso. Pero te endeudas
saca la tarjeta de crédito o algo, por el oso a decir no tengo dinero. Sí. O casos, sí. Te vas a hacer un brindis para tu boda y no el pachangón. ¡Qué horror! Así la gente tira la casa por la ventana. Es lo que te enseña que la sociedad, la expectativa de que ya viste el bodón que hizo tal amiga, no puede ser menos el tuyo. O la fiesta de tu niño. Sientes la presión de hacer algo similar a lo que han hecho los otros amiguitos de aquí, aunque no se tenga presupuesto. Sí. Sí, sí, y tenemos cumpleaños de un año y tal cosa porque pues, se está de moda, ¿no? ¿Has sentido vergüenza cuando saben dónde vives? ¿O cuando los invitas a tu casa? Qué oso cuando te ven llegar en el bochito a la iglesia cuando todos los demás tienen carro del baño. Qué oso que llegar sudado porque te fuiste en camionazo con tu familia en la reunión cristiana. Sí, distinguen. Tu guardarropa no es mucho. Qué oso que te vean con la misma siempre. De todas esas estampita. O el felino. O qué oso que lo vean medio rotita. El felino, las mismas garras. Oye, o casos, ¿no? Que todos tus amigos fueron de vacaciones. Unos fueron a esquiar a Suiza, otros fueron a Colorado, otra cosa. Y tú no salías de vacaciones desde 6 años. O la presa de la boca. O la presa Inga. Estoy grabando. Saludos a todos los de la presa. Así que luego te preguntan a dónde has ido y tú así como que empiezas a... Brisas. Dice, o qué oso que se enteren que no tienes para pagar la luz. O que te quedaste sin dinero para comer. ¿Qué oso? Pero mucha pantalla LED. O... Sí. Escucha. Sí. Sí. Ni para los recibos, pero acá. Okay. O todos tus amigos o amigas ya se están casando y tú nunca has tenido un novio O novia. o novia. Sí. Y te agarras el primer chango en converso para compensar ahí la situación. Rasgo las vestiduras. ¿Sabes qué pasa, chicos? Cuando vivimos para cumplir las expectativas que la sociedad pone sobre nosotros, la familia, frustramos el plan de Dios para nuestras vidas. Los frustras. Mientras que vivamos para impresionar a la gente, para cumplir sus expectativas o para agradarlos, no vives para agradar a Dios y no puedes ser social. Y esto no significa que no sientas la presión. Sí se siente, es real. Y a veces es difícil vencerla. Pero Dios nos da la fortaleza para vencerla. ¿Por qué no puedes ser su siervo? Porque no estás pensando en agradar a Dios, sino en cumplir las expectativas que el mundo, la sociedad, las familias, etcétera, han puesto sobre ti. Dios queda al último lugar. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando quiso convencer a Jesús de que, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. O sea, de acuerdo a los protocolos, el Mesías no debe de morir. ¿Qué le dice Jesús en el Mateo 16:23? Dice, pero hoy volviéndose, dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cada vez que tú pierdes de vista la cosa de Dios, la tienes inevitablemente los hombres. Déjame decirte que el mundo ha establecido metas, valores, definición de éxito, aquello que debes aspirar, aquello para lo cual debes trabajar. El mundo tiene su sistema de valores, creencias y aspiraciones. Pero ¿sabes qué dice Santiago 4:4? Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Un amigo de Dios. Vamos viendo, tratando de cómo encajar todo esto. Dios te quiere ser libre de eso. Es real, sientes así como que las cargas, las expectativas, todo encima de ti. Es que tengo que cumplir esto, ¿qué quiero decir? Tengo que borrar las palabras. ¿Sabes? Todos sí conocemos la historia de Jesús, de su nacimiento y toda cosa. Año tras año lo celebramos. Qué bonito, ¿no? La historia del pesebre, de Jesús ahí, acostadito y toda cosa. ¿Sí? ¿No? Y le contamos como una de las historias más hermosas, más contadas. Los pastorcitos, tenemos pastorelas y toda la cosa. ¿Quién le ha gustado la historia de Navidad? Aparte de los regalos y todo eso. Sí, todo, ¿no? Es como que, wow, lo ves y dices, qué bonito, ¿no? Qué padre, ¿no? Bueno, ¿sabes tú que hay muchas bellas versiones de la historia del pesebre que Dios ha querido escribir en la vida de muchos de nosotros? Pero no lo hemos dejado, Dios. Es como que, hijito, quiero que vas a pasar por un pesebre en tu vida. Jamás. Jamás me contaste. Hay muchas bellas versiones de la historia de ese pobre carpintero usado por el Señor que se convirtió en el hombre más importante de la historia y que dividió la historia en dos. Hay muchas versiones de la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Esclavo, acusado en falso, bla bla bla. De David, ¿se acuerdan? Pastorcillo. De Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Qué hacía Ruth? ¿Quién era Ruth? Ruth era una viuda que tuvo que, pobre, sin ninguna posesión, que tenía que recoger las espigas que sobraban en los campos cuando estaban recolectando estaban recolectando cuando espigas que estaban recolectando cuando estaban haciendo la cosecha. Hay muchas versiones de esas historias, chicos, que Dios quiere que vivamos. Pero cuando dejamos que Dios pinte en nosotros eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esas gloriosas historias implican primero humillación, quebrantamiento, deshonra, implican el no ser popular, el ser el menospreciado, el relegado, implican caer de la gracia de la gente, implican sufrir su desprecio. Esas historias que vemos, que miramos, wow, qué padre. Y cuando las iglesias no son agradables, porque implican todo eso en el comienzo. De hecho, Jesús dijo, ¿no? Dijo, serán aborrecidos entre los hombres por causa de mi nombre. Y dijo, y yo he venido a traer espada, por causa de mi nombre se levantará. Nueras contra suegras y padres contra hijos. O sea, a veces es muy duro, pero también dijo Jesús, quien ama a padre o a hijo más que a mí, no es a mí. Quien ama a padre o a madre o hijo o a hija que más que a mí, no es a mí. O sea, son muchas situaciones en las que sale quién realmente está en primer lugar en tu vida, si tus amigos, si tu novia, si tu trabajo o Jesús, quién está en primer lugar. Exactamente. Dios nos invita a que dejemos o le demos rienda libre al Señor para que Él haga la justicia aquí en nuestra vida. ¿Sí? Y cuando hablo que hay pesebres que Dios quiere escribir en nuestra vida, son áreas de necesidad. Es como que China está pasando por un pesebre, o sea, no hay vacante acá. Tengo que pasar por una fase de necesidad, de dificultad, de deshonra en la vida. Y dice, hey, es parte del plan. Antes de la gloria tiene que venir la humillación. Y por eso tenemos personas que por no querer hacer eso, bloqueamos la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? A veces decimos, deja que arregle mi casa antes de invitar a la gente para compartirle al Señor. Cuando ya se tiene lo que se requiere. Pero quiero una casa que pueda presumir. Pues con una escoba y un trapeador se puede comenzar. Claro. O me ha tocado ver situaciones en las que dices, compañeros que dicen, no,
que no se casan porque no tienen el dinero para hacerlo como la sociedad espera de ellos, aplazando lo que Dios quiera así para sus vidas. O deja que tenga las credenciales o tal posesión para poder servir a Dios, cuando ella puso la necesidad delante de ti y los recursos en ti para suplirla. ¿Sabes qué consecuencias típicas tenemos cuando no dejamos que Dios escriba con libertad la historia de nuestras vidas? Cosas que yo veo son un endeudamiento. ¿Sabes por qué? Porque queremos forzarse, Señor, no, el pesebre no, y pide prestado para algo más opulento. O inefectividad en el ministerio. No empiezas nada porque no tienes título, credenciales o porque el comienzo implica no es nada glorioso. O no te atreves a hacerlo diferente como el Espíritu te está guiando, porque nadie lo ha hecho así. O incluso, consecuencias que yo he visto son incluso matrimonios destrozados. ¿Cómo? ¿Sí? Por guardar las apariencias nunca pediste ayuda ni expusiste tu caso. ¿Qué van a decir de nosotros? O jóvenes frustrados y rebeldes. Las presiones sociales a veces son tan inviables y tan incosteables que frustran a los jóvenes. ¿Sabes? En mi caso, uno de los tiempos de mayor libertad que yo tuve, ¿saben cuál fue? Los tiempos de mayor libertad que tuve, es algo que a veces comparto. El tiempo de mayor libertad que yo pude experimentar en mi vida fue el tiempo en el que estuve trabajando en telemarketing de 6 de la tarde a la 1 de la mañana. ¿De mayor libertad? De mayor libertad. ¿Por qué de mayor libertad? ¿A qué me refiero? Yo venía a un trasfondo donde, nada más imagínate la situación, ¿sí? Yo acababa de graduarme, ¿sí? Había publicado mi libro, me había ido a Harvard, había comenzado mi propio negocio, tenía una novia en Boston y toda la cosa, viajaba unas 15, 16 veces al año internacionalmente. Y la gente ya así como que decía, wow, el Chuy, no, yo levantar, hacer cosas, y las expectativas y la gente así como que, wow. Y era como que, ay de ti, si les fallas. Sí. Y si empiezas a desvirtuar eso, empiezas a vivir para las expectativas y mantener las expectativas de la gente. No puedes, ¿qué van a decir de ti? Y de repente, de la noche a la mañana, en una semana, pierdo trabajo, novio, y todo, y termino trabajando en una semana, de 6 de la tarde a 1 de la mañana, telemarketing. Mi papá estaba, hijo. Recuerdo que una vez me estaba dando ride, sí, al trabajo. Y estaba, es que no puede ser. ¿Cómo has caído esta situación? Y tal, que estaba así ya, casi al borde del. Y me volteó y dije, cálmate, compórtate como hombre. Si se queda esta vida no soy yo, es solamente una fase en la vida. No te vas a quedar así para siempre. Hay altas y subidas. Lo importante es que estés viviendo la voluntad de Dios para tu vida y estar consciente que esto es lo que Dios quiere para ti. Yo estoy consciente que esto es lo que Dios quiere para mí. Ve como que están en las reuniones sociales, toda la cosa, puede que conocían al Chuy acá, que tuvo la gloria del fama y todo eso. Como que, ¿qué haces? No, ahorita estoy internado. Sí. Contesto todo campaña singular y no es una fe, pero. Mira, liberador. Salir así como que todas las expectativas, como que, sí, estoy en un punto, sí, como que crítico, pero libre. ¿Cómo va a ser el versículo donde Pablo dice, yo estoy entrenado para ser feliz en cualquier que sea mi circunstancia? Ser contentarme en cualquier que sea mi circunstancia. Es aquí donde entra la cuestión práctica, Jesús. Digo, la cuestión práctica. ¿Cómo le hacía Jesús? Y eso tenemos que aprender nosotros. Va, a terminar. ¿Cuánto tenemos? 20 minutos. 20 minutos. Claro que no. Ok, ¿cómo le hacía Jesús? Ok, primer punto, ¿sí?
Primer punto de cómo dice Jesús. Era un hombre de intimidad con Dios cuya pasión era agradable. Intimidad y pasión por Dios. Aspectos claves. Si tú no te relacionas con Dios, si no tienes tiempo con Él, olvídate que vas a quedar agradable. Si tú no puedes amar a un Dios que no conoces. Y tú te estás relacionando más con la gente, con el mundo. Y eso ellos van a ejercer una presión si no tienes algo que contrarreste esa presión. Y tu relación con Dios debe ser un contrabalance en eso. Te presentas con Dios y es fácil. Sí. ¿Cómo vemos el caso de Jesús? Jesús, en Juan 1:18 dice que a Dios no le había visto jamás, pero el unigénito que vive en unión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Unión íntima. Tú dices, wow, ¿cuál fue el secreto de Jesús? Fue eso. En Lucas 5:16 dice que se apartaba a lugares desiertos. Ahora, Él sabía que necesitábamos un tiempo con Dios a solas para compensar todo eso. Porque, quieras o no, el rechazo de la gente y todo eso duele. Sí, Él tenía que compensar eso. Que Señor, dame perspectiva. Tu fortaleza es en tu tiempo con Dios. Ay, cocha. No tienes. Por eso también a Jesús, eso le permitía tener la pasión por Él, por agradar a Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús cuando le pidió a Pedro, le dijo, pero algo no se dijo, quítate delante de mí, Satanás, mira su juicio, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Él quería apasionadamente agradar a Dios. Dice Juan 8:29, pero el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Apasionado, quería agradar a Dios en todo. Su mente estaba completamente absorta con hacer la voluntad de Dios por su vida. Y por eso no nos extrañe que se haya oído una voz del cielo cuando se bautizó que dijo, hijo, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que me complace. Y se confirma en el versículo que dice, si has pues resucitado con Cristo, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Exactamente, muy buen versículo. En nosotros, en nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir un ejemplo de Jesús. La Biblia nos enseña cuál es el primer mandamiento que queda a nosotros. ¿Cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la exhortación de Jesús, que permanezcas en su amor, en unión con Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Sí. La otra cosa que Jesús tenía, parte de su tiempo con Él, y Él vivía apasionado por agradar a Dios, era que no suplía sus necesidades emocionales con Dios. Digo, no suplía sus necesidades emocionales con la gente, sino con Dios. ¿Se acuerdan de las necesidades emocionales? Y ya todos lo conocemos. Necesidades de sentirnos amados, valorados, aceptados, seguros y con propósito. Sus necesidades emocionales no las suplía con la gente, sino con Dios. Por eso, ves patrones de comportamiento de Jesús que no se ven comúnmente. Por ejemplo, Él no tenía miedo a quedarse solo. ¿Se acuerdan? Juan 6:61. Que decía, cuando empezó a hablar tan fuertemente su predicación, que todos empezaron a desertar, y Jesús dice, ¿qué onda, chicos? ¿Ustedes también quién dice? Cuando cualquier líder normal así diría, no se vayan, no, ya, me equivoqué, ahí como que dije unas palabras más, pero no se van. Sí. Miedo, ¿qué dirán? Ni por aquí Jesús. ¿Se acuerdan de cómo Jesús decía, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor? Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más a ustedes. Sí. Aguanta vara. Sí. Hablar sin pelos en la boca. Ay, no voy a ofender a alguien.
Mateo 15:12 dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué dijo Jesús? Déjalos, son ciegos y es de ciegos. Toda planta que no sea Dios sembrar por mi Padre será quitada. Porque no suplía sus necesidades de la gente. Eso lo marcaba con la gente, lo suplía Dios. Y eres leal a quien suple tus necesidades. ¿Mande? Eres leal a quien suple tus Exactamente. Tú eres fiel y leal a aquel a quien te está supliendo tus necesidades. Si eres la gente, vas a ser leal a estas personas. Si es tu familia. ¿Por qué? Porque como suplen tus necesidades, pueden castigarte emocionalmente. Te corta comunicación, te ponen ley de hielo y tú lo vas a sufrir considerablemente. Y hay el versículo que dice: donde pone el hombre su tesoro, ahí también está su corazón. Entonces, si tu tesoro es el reino de Dios, o sea, los propósitos de Dios, eso es lo que va a definir tu estadio de ánimo, cómo está tu corazón. Exactamente. En nuestro caso, nosotros también debemos seguir el mismo ejemplo de Jesús. O sea, debemos suplir nuestras necesidades emocionales en Dios antes que cualquier otra cosa. No en tus amigos, no en la sociedad, no en nada. Dice la Biblia que en Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios quiere que tus necesidades emocionales sean suplidas por el Espíritu que ha derramado en ti. Esas necesidades emocionales que las sientes con amor, eso es lo que Dios quiere dar. Para que no andes mendigando a la gente. Sí, como que, nada más vino una persona al estudio y no vino para agradar a la gente. Te criticaron y estoy aquí para agradar al Señor. Eso son mis necesidades. Y desde que diga que está bien, soy feliz. Dice Colosenses 2:10 que y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, de Jesús. ¿Sientes esta plenitud de Señor? Si no, haz algo al respecto. Tienes que aprender a tener hábitos donde te suples y te llenas emocionalmente de Dios, no de los hombres. Y es fácil llenarse de los hombres porque los hombres los ven, los escuchas audiblemente. Cuando dicen: qué bonito te salió, y empiezan a alabarte y te haces adicto a eso. Y como que ya lo que Dios te dice, la alabanza y te empieza a pesar más las alabanzas de los hombres que la de Dios. La otra cosa que Jesús tenía, ¿sí? ¿Cuánto llevamos dos? ¿No? Era un hombre en intimidad con Dios cuya pasión era agradable. 2, no suplía sus necesidades emocionales con Dios. Suplía sus necesidades emocionales con Dios, no con la gente. 3, él nunca se vio como víctima. ¿Tenía razones para verse como víctima Jesús? Pues sí, no, yo soy un nazareno, un don nadie, nací en un pesebre, nunca estudié en la... Todos me persiguen, nadie me quiere, todos me rechazan. ¿Tenía razones para ser un lucer? Todas. Luego el que le dijo que le iba a seguir hasta la muerte, lo rechazó enfrente de él. Amiguitos. Jesús nunca se vio como víctima. Y sabes que tienen que entender, porque si tú te ves como víctima, vas a sufrir esto. Lucas 23:28. ¿Se acuerdan de Jesús en el momento más crítico de su vida? Cuando estaba cargando la cruz. ¿Se acuerdan? Y estaban las mujeres llorando: Jesús, no te pase esto. Estaban llorando. Y si Jesús volteó hacia ellas y dijo: hijas de José, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, aún mostrando compasión por ellas. Él teniendo consideración por él en lo más mínimo. En nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Qué dice la Biblia que vamos a tener con respecto a nosotros? Filipenses 4:11. No digo porque tengas que hacer eso, pues he aprendido a contentar cualquiera que sea mi situación. ¿Ves alguna actitud de víctima aquí? ¿Te has contentado con tu situación o la estás sufriendo? Si la sufres, la víctima. Si te contentas, estás por encima de ellas. Dice Santiago 1:10: pero el que es rico en su humillación, glorice en su humillación, porque él pasará como el flor de la tierra. Y luego también en 2 Corintios
9 dice: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hay debilidad en ti, hay situaciones difíciles que estás pasando. Dice Dios: hey, alégrate, porque mi poder se puede manifestar en ese punto de crisis, de debilidad. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Qué te está enseñando eso? Que no te veas como víctima. Hay un punto de debilidad en tu vida. Te dice: hey, alégrate, porque es la oportunidad para que el poder de Dios se pueda manifestar en tu vida. La otra cosa que Jesús tenía: discernía la voluntad de Dios. Sabía que eso era lo que Dios tenía preparado para él. Nació en un pesebre. Genial. Esto va a ser para escribir una historia gloriosa. No tengo caballo. Esa trama no va aquí. Jesús, fíjate lo que dice Juan 12, 27, 28. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, glorificaré otra vez. ¿Has pasado situaciones donde tu alma está turbada por situaciones que estás pasando? ¿Puedes discernir la voluntad de Dios? ¿Puedes discernir que es Dios el que está preparando una historia gloriosa? Que algo bueno viene. Exactamente. Pero que para algo que sea sumamente glorioso, como la Biblia te enseña, tiene que ver un proceso de crisis para que Dios pueda glorificar. En nosotros, ¿qué dice la Biblia? Hechos 14, 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué es lo que les decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Otra versión dice: a través de muchas privaciones. Privaciones. Pero en esas privaciones, tienes que discernir la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3, 17 y 19. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Va a haber situaciones en donde Dios va a querer que padezcas, aún siendo tú justo, haciendo tú bueno. Pero deseando la voluntad de Dios en los casos. ¿Lo ves como un plan de parte de Dios? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto de carne, pero vivificado en el Espíritu. Hay un versículo en Colosenses que dice Pablo: y ahora me gozo en lo que padezco, porque cumplo en mi carne los padecimientos que faltan por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, dice Pablo: yo me gozo cuando padezco por ustedes. Exactamente. Los chicos sabían que lo que estaba viendo era la voluntad de Dios, discernía la voluntad de Dios. Sabía que eso era lo que quería para él. Oye, imagínate Jesús: Señor, no hubo espacio en el mesón, vas a nacer en un estado. Es lo que Dios quiere para mí. Y tú y yo celebramos la Navidad, mi estimado. Ponemos el quito, la cosa. Oye, no hubo espacio para que te escribieras entre como los discípulos de los fariseos, que eran los tops académicos allí. No había excusa. Eso Dios quiere para mí, que no sea así. Disciernes la situación. Oye, no hay dinero para que te compres tu cabellito. Entonces Dios quiere que me vaya caminando. Y eso nos lleva al otro punto. Él entendía el propósito de lo que vivía. Sabía que todo lo que estaba pasando y el trama que Dios estaba escribiendo por medio de su vida tenía propósito. Es lo que dice Juan 12:24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Él sabía que su muerte iba a producir fruto. Conocía el propósito por el cual estaba pasando. En Mateo 26:28, cuando estaba celebrando la Santa Cena, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sabía que su sangre, el derramamiento, su sufrimiento iba
a repercutir en el perdón de pecados. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Tú tienes que entender el propósito de Dios para la circunstancia que estás viviendo. Hoy, en momento de tribulación, angustia. ¿Sabes qué dice? 2 Corintios 1:4. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados en Dios. Así Dios dice: ¿sabes qué? Quiero que pases por un momento de tribulación, de angustia, para que pruebes mi consolación y tú puedas pasar más allá. Entendiendo el propósito de la situación que estás viviendo. ¿Sabes lo que dice 2 Corintios 6:10? Dice: entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Dice Pablo: sí, no tengo muchas riquezas, pero estoy aquí para enriquecerte a ti espiritualmente. Estoy dejando de ganar mucho por ti, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. 1 Corintios 1, de 27 a 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. O sea, oye, ¿por qué? O sea, no me permitió estudiar la gran academia, hacer arcana. Es porque escogió lo vil de este mundo para avergonzar lo sabio. Lo débil del mundo escogió para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No te concedió Dios el estatus que esperaba, la posición de eso. Hay propósito. Y cuando tienes ese propósito, eres libre de expectativas. ¿Sabes por qué Dios puso eso? El otro punto es: no se avergonzaba ni rezongaba de la historia que le tocó vivir. Cada quien le toca vivir una historia diferente, chicos. Jesús no rezongaba ni se avergonzaba por esa historia. Tú puedes decir: oye, Jesús, así como que tenía que guardar las apariencias. No, Jesús decía plenamente: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué hacía cuando Jesús, la única ocasión en la cual puede decir como que batalló en aceptar la voluntad de Dios, en el Getsemaní? Cuando no le gustaba la voluntad de Dios, oraba. Oraba hasta que su voluntad y la de Dios fueran una. Hasta que su alma era como que: ya, tu voluntad, Señor, y la mía son una. ¿Qué le decía Jesús en Lucas 22:42? Diciendo: Padre, si quieres pasar a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta que su voluntad, hasta que Dios le dijo: esta es mi voluntad. Ok, entonces eso es lo que yo quiero. A mí me habla mucho el versículo que dice: y por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. A ver, o es gozo o es sufrimiento. Pues cuando Dios te da un entendimiento de cuál es el propósito, de por qué te tiene en esa empresa, o por qué estás pasando por cierta situación difícil, aunque sea una situación difícil, tú te gozas, porque es el propósito de Dios. Exactamente. Disciernes, ¿sí? Y ese es donde dices: aprendes a no rezongar o avergonzarte por lo que Dios escribió para ti. Oye, hay un momento de crisis en tu vida, un momento que no es glorioso, pero estate consciente que Dios escribe momentos no gloriosos para tu vida. Es parte normal. En momentos de dificultad, Dios los escribe. Nada más tienes que discernir la voluntad de Dios en eso, y no avergonzarte ni rezongar. Así como que, por eso, en nuestro caso, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4:11, lo habían leído. Digo, 4... ¿qué? Filipenses 4:11. Que dice: no lo digo porque tengas que ser, porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. O sea, no rezongaba, no peleaba con la voluntad de Dios. Si hay alguna circunstancia del Señor, esa es tu voluntad, hasta que, ok, es confirmado que esa es tu voluntad, entonces me contentaré con eso. Dice Romanos
12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podéis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te está diciendo aquí que tú no puedes experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios hasta que tú cambies el chip. Cuando tú lo cambias y dices: ah, Señor, este es tu plan para mí, esta es la copa que tú quieres que yo vea, genial, entonces lo pongo. Pero lleva un cambio de chip, lleva una aceptación a la voluntad de Dios. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Todo. ¿Le das gracias? ¿Ves el plan de Dios? En lo bueno, en lo malo. ¿Dónde? En lo bueno, en lo malo. Cuando tienes o no tienes. Porque estás consciente que Dios está escribiendo tu historia. Y pedir perspectiva siempre. Exactamente. Eso nos lleva al siguiente punto. Sabía la gloria que le traía la historia que le tocó vivir. Eso lo llamamos algo que decías en la perspectiva. Ese es el punto. Sabía Jesús la gloria que le traería la historia, o sea, la voluntad de Dios que le tocó vivir. Dios escogió una historia diferente para cada quien. Tal vez tú no eres un hijo de papi adinerado, tal vez tú necesitas una familia disfuncional, tal vez tú te vienes en bici, haces estudios o ni siquiera para la bici tienes. Dios escribió tu historia y hay gloria en ella. Tú tienes que discernirla. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿qué?, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú puedes menospreciar el oprobio de la historia que estás viviendo cuando ves la gloria que es esa historia que estás viendo detrás. Yo recuerdo cuando estaba construyendo, en el proceso de constituir mi negocio y toda cosa, yo iba en camión así como que al INPI, no tenía más que para el camión de ida y tenía que ver cómo decía para la venida. Era como que, Señor, te la vayas. O sea, momento, lo propio, así tiene que... es parte de... El futuro empresario en camión. Así se comienza. Es parte de la gloria que Dios quiere. Por eso Jesús decía... ¿Se acuerdan que Jesús estaba siendo enjuiciado por los fariseos? Y Jesús le dice: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está diciendo: ¿sabes qué? Sí. Y este momento de oprobio va a traerme tal gloria. Por eso te dice a ti, por suerte a nosotros, ¿qué dice la Biblia? Dice: tranquilo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás sufriendo? Tranquilo. No tienes al carro acá para poder y tienes que morir. Tranquilo, es parte de lo que Dios quiere para ti, pero va a traer gloria a tu vida. Por eso dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. La otra cosa que Jesús hacía era: no dejaba que las circunstancias lo definieran. Muchas veces tú eres definido, o la sociedad quiere definirte tu éxito por lo que tienes, lo que vales por lo que vistes, por el carro que tienes, la casa donde vives. Jesús no se dejaba definir por las circunstancias. ¿Se acuerdan de su momento más crítico? Cuando estaba siendo enjuiciado y que le dice Pilato: luego tú eres rey. Respondió Jesús: lo soy, de hecho para esto he nacido. Es el momento de que todo está en contra de él, dices: Jesús, viéndose como rey. Si me puede decir algo, es: Jesús no se dejaba definir por las circunstancias. Él te enseña que no te debes definir por las circunstancias, ni siquiera por si
si eres hijo de alguien de abolengo, ¿no? ¿Qué te enseña la Biblia? La Biblia te dice que debes ser definido por la obra de Jesús en tu vida. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido salvados, lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Diciendo, ¿sabes qué? Eso eras, pero has sido lavado, santificado, justificado. Ya no te define qué tienes o qué no tienes. Y aparte, ¿qué dice Apocalipsis 5:10 que nos ha hecho el Señor? Dice Biblia que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso viene de Apocalipsis 1:6, también capítulo 5:11 y 1 Pedro 2:9. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios te dice, no permites que el mundo te defina. El Señor te ha definido porque le ha hecho el fin. Jesús sabía de dónde venía y a dónde se dirigía. ¿Se acuerdan de Juan? Capítulo 13, versículo 3 al 4, que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y le había sido, y que había salido de Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla que se la ciñó y le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué sabía de dónde venía? ¿De dónde iba? Sabía que su identidad no le definía lo que hacía ni las circunstancias. Luego Jesús decía: vosotros me llamas maestro y Señor, y decís bien, lo soy. Sabía quién era. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros? Dice la Biblia: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, ¿quién nos sujetó? Nosotros. Lucas 12:32 dice: no temas manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido darles el reino. Por eso dice la Biblia que, como teniéndolo todo, como dice, más no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En 2 Corintios 6:10. Porque somos los herederos. Dios nos ha dado todo. En cierta forma somos los ricos excéntricos. Aunque dueños de todo, empobreciéndonos para enriquecer a muchos. Jesús, por último, halló consuelo en los casos del pasado. ¿Se acuerdan cuando Jesús comentó en Mateo 5:12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús te enseña a que tomes ejemplo de otros. En Hebreos 12:1-2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, nos pone qué ejemplos así. Estos son cosas que Jesús tenía y vivía que le permitían ser libres de la presión. Sabía la historia. Tal vez tú estés pasando por un episodio en tu vida que Dios escribió que es similar al pesebre. Deja que Dios lo escriba con libertad. Dale la libertad que Él escriba los episodios que tiene en tu vida. Episodios tal vez de humillación, episodios tal vez de donde la gente te voltea la cara. Deja que Él los escriba. Esos episodios van a traerte gloria. Encuentra su propósito. Ve la voluntad de Dios. Porque si no haces eso, vas a voltear y vas a tratar de quitarle la mano a Dios. No escribas eso. Y vas a dejar que el mundo escriba esos episodios en tu vida. Como uno muy famoso, ¿conocen la historia de Abel Zavala? ¿Todos? No. Abel Zavala. No. Abel Zavala, a él lo enviaron a que estudiara música formalmente 4 años, o sea, carrera de músico, solfeo, rítmica, todo, de su iglesia. Y se fue a otra ciudad, a otro estado, 4 años a estudiar.
regresa a su congregación después de 4 años, una congregación pequeña, y dijo, bueno, pues obviamente el pastor me va a poner de director de la alabanza, pues soy el más preparado por lejos, o sea, soy graduado en música. Y llegó, y en oración, Señor, guíame, cumplir aquí tu propósito, y el pastor le dijo a Zavala, ¿sabes qué? Yo siento de parte de Dios que tú mejor sirvas en la intendencia. Y lo puso a lavar baños, retretes, mijitorios, y toda la iglesia lo veía trapeando, barriendo, y el pastor cada vez que pasaba decía, yo estaba lavando el baño, el pastor entraba y me decía, está la unción, a ver. Y ahí en medio de eso Dios trató con el corazón, y Abel Zavala aprendió la humildad, y dice que él orando, en esos momentos orando, Dios le empezaba a hablar a su corazón, y él eso lo escribía en canciones. Y digo, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera recibido esa prueba, si lo hubiera recibido de una mala manera? ¿Cómo a mí me ponen a alabar si yo soy aquí el más preparado? Y no fue así. Dios tiene cosas, episodios así como esos. Y Dios quiere escribir con libertad eso. Dios quiere hacerte libre de las expectativas y presiones que el mundo quiere poner sobre tu vida. El mundo quiere escribir sobre ti. A ver, ¿puedes decir lo que Dios quiere? Hacerte libre de las expectativas que el mundo, tus amigos, tus familiares quieren escribir en tu vida. Pero Dios quiere animarte que vivas el plan de Dios. La historia gloriosa que Él preparó para ti. Va a haber situaciones difíciles, va a haber pesares en tu historia, pero son parte de la gloria que va a traer. Por eso dice la Biblia, tener sumo gozo cuando viváis diferentes pruebas o dificultades. Rejoice in the Lord always. Que el Señor nos permita hacer eso, someternos a su historia. ¿Les parece? Oramos. Padre Celestial, Señor, damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a ser como Jesús. Libre, Señor, de toda opinión, Señor, que el mundo, la gente, la sociedad quiere ponerse a nosotros, para poder vivir solamente para ti, para agradarte solamente a ti, Señor. Padre, danos la valentía, Señor, para poder vencer eso, Señor. Vencer la vergüenza, vencer la humillación, vencer el que dirán, Señor. No queremos que nada de eso nos desvíe de tu propósito. Queremos vivir la historia que tú has puesto para nuestras vidas, Señor. Solamente la que tú has puesto, Señor, no la que el mundo quiere poner. Ayúdanos, Señor, a vivir plenamente esa historia, Señor. Queremos glorificarte con esa historia, aunque tengan pesares, Señor, aunque tengan momentos difíciles, porque sabemos que en esos momentos difíciles hay propósito, hay gloria y hay libertad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a encontrar propósito en ellos y consolación en ti, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús.